Alabado sea Jesucristo. Estamos en el capítulo 27 del Evangelio según San Mateo. Ayer ya iniciábamos el camino de la pasión y esta aparecía presentada en el capítulo 26 desde el momento en que comienzan a tramar prender prisionero a Jesús hasta el momento en que se ejecuta ese momento en que Jesús queda preso, prisionero. A partir ahora del capítulo 27 vamos a estar más vinculados a esos juicios, esas requisitorias que van a realizar a Jesús, sobre todo las autoridades romanas. Porque recuerden que está claro que lo que quieren hacer es matarlo, pero no resulta sencillo por el hecho de que solamente los romanos podían dar sentencia de muerte. Veamos de modo general qué es lo que encontramos en este capítulo 27, el penúltimo del Evangelio según San Mateo. De los versículos 1 al 2, Jesús es llevado ante Pilato. De los versículos 3 y hasta el versículo 10, la muerte de Judas. Versículos 11 va a ser Jesús ante Pilato, versículo 11 al versículo 26, Jesús ante Pilato, 27 al 31, la coronación de espinas, 32 al 38, la crucifixión, 39 al 44, Jesús en la cruz ultrajado, 45 al 56, la muerte de Jesús, 57 al 61, la sepultura, 62 al final, al versículo 66, la custodia del sepulcro. Estamos en la segunda parte de la pasión, de este centro que es la Pascua de Cristo. Vayamos entonces a los momentos que aparecen aquí. Capítulo 27, versículos 1 y siguiente. Seguime con tu Biblia allí. Dice: llegada la mañana, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo contra Jesús. Tienen una reunión y la temática es ¿qué vamos a hacer con Jesús? Y dice inmediatamente qué es lo que deciden. Dicen que tienen este consejo para darle muerte. Van a ver cómo le dan muerte. Recordá que habían llegado a una sentencia. ¿Cuál era la sentencia? Blasfemia. Blasfemia. Y la blasfemia era penada con la muerte. Pero la comunidad judía no podía dar sentencia de muerte. De manera que la blasfemia es el motivo de la condena. Y después de atarle, versículo 2 del capítulo 27, le llevaron y le entregaron al procurador Pilato. Fíjense qué cosa. Para matar a Jesús, le llevan a Jesús a su enemigo, a Pilato, que es el que está de parte de Roma allí gobernándolos. Entonces Judas, el que lo entregó, viendo que había sido condenado, fue acosado por el remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciendo: pequé entregando sangre inocente. Ellos dijeron a nosotros que, tú verás. Él tiró las monedas en el santuario, después se retiró, fue y se ahorcó. Los sumos sacerdotes recogieron las monedas y dijeron: no te es lícito echarlas en el tesoro del templo, porque son precio de sangre. Y después de deliberar compraron con ellas el campo del alfarero como lugar de sepultura para los forasteros. Entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, y tomaron las 30 monedas de plata, cantidad en que fue apreciado aquel quien pusieron precio, algunos hijos de Israel, y las dieron por el campo del alfarero, según lo que me ordenó el Señor. La figura de Judas. El Papa Benedicto XVI, durante un tiempo, reflexionó sobre cada uno de los apóstoles y en un momento determinado reflexionó sobre Judas y sobre el que va a sustituir a Judas, Matías.
Con relación a Judas, nos dice una serie de cosas interesantes que están en las Sagradas Escrituras. La primera de ellas es que es presentado muchas veces como el que iba a traicionar a Jesús o el que traicionó a Jesús. Pero lo cierto es que aparece en el último lugar en esas listas de los 12 discípulos de Cristo. De manera que era uno de los 12, tal como lo presenta en algunos textos. Era uno de los que Cristo había elegido para ser colaboradores directos, para que lo acompañaran a él, para que estuvieran siempre con él. Con relación a Judas ya se ve que algo ha comenzado antes, cuando empieza a tramar cómo entregarlo. Ahora vamos a ver, diríamos, cómo esto después se consumará. ¿En dónde se consumará? En el huerto de Getsemaní. De manera que ha comenzado. ¿Cómo voy a hacer para entregarlo? Porque un texto que leímos decía que estaba buscando la ocasión propicia. Ya tenía decidido esto. Y esto había comenzado por un distanciamiento en las cosas que amaba Cristo y en las cosas que Cristo hacía y en las cosas que Cristo enseñaba, que se va a, digamos, a establecer en su mente, en su corazón, y que luego se va a desarrollar en un acto concreto. Lo cierto es que siendo uno de los 12, nosotros no sabemos cuál es la suerte final de Judas. ¿Qué pasó con Judas después de haber traicionado a Cristo, de haberlo vendido por esas 30 monedas, de haberse arrepentido y finalmente de haberse ahorcado? No lo sabemos. Y debemos dejar a Dios que sea Él quien decida el destino eterno de Judas. Nosotros no lo sabemos. Las frases que Cristo dice sobre él son muy duras. Más le valdría no haber nacido. El que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor que el tuyo. De manera que está claro que Jesús advierte sobre el pecado de Judas, que es un pecado grave, y sobre las actitudes que Judas ha tomado, que son graves. Lo cierto es que aquí se ve con toda claridad cómo el Señor lo ha llamado, lo ha elegido, lo ha esperado, lo ha amado, y cómo la libertad humana ha tomado una decisión contraria. Lo que quiere decir que Dios no obliga, no fuerza, sino sencillamente te invita. Dios viene a llamarte, a invitarte, viene a ofrecerte y espera tu respuesta. Y muchas veces pueden los hombres, incluso cuando se dan situaciones particulares con personas muy pecadoras, de algunos decir, bueno, pero ¿hasta cuándo Dios va a esperar que este hombre, ¿no?, que se comporta de esta manera? Bueno, Dios siempre espera. En este caso concreto se ve claramente como es una elección, pero también hay una libertad que se ha empleado mal y que ha tomado un camino totalmente distinto. Son muchas las interpretaciones que se dan sobre el nombre de Iscariote, es decir, el que identificaba a Judas. Si se hace referencia a una región cercana, que esta podría estar cerca, si con él se hace referencia a sicario, que sería una expresión que designaría algo similar a esa forma que se conoce Judas. Lo cierto es que Judas, que era de los 12, traiciona al Señor y lo entrega por esas 30 monedas. ¿Qué ha pasado en Judas y qué pasa en tantos hombres y mujeres que también nosotros hoy conocemos? Que no ha captado que el amor es más grande. Eso es el principal pecado. Porque cuando yo me equivoco, cuando yo peco, cuando yo tomo una dirección contraria, cuando yo trato de alguna manera de apartarme de Dios, mi pecado es grave y puede ser muy grave, pero a veces se percibe que el amor es más grande. Y esto es, diríamos, lo que acontece con Pedro. Claro que su pecado es grave, claro que lo que ha hecho es muy malo, pero sabe que ese pecado que ha cometido, que son las negaciones, es posible perdonarlo. ¿Y por qué es posible perdonarlo? Porque hay un amor más grande. Porque de alguna manera el que se desespera, el que dice mi pecado no tiene perdón, lo que está diciendo es que el pecado es más grande que el perdón, que la misericordia y por lo tanto que el amor de Dios. Y ahí está el error. Y esto es lo que no descubrió Judas, no lo percibió. Aunque nosotros desconozcamos cuál es su suerte final. Pero de hecho,
esta desesperación es expresión de que se ha medido el amor de Dios por la grandeza de su pecado. Y se ha pensado, es más grande mi pecado que el amor de Dios. Dios no puede perdonar esto. En cambio, el que espera, como es el caso de Pedro, ha hecho lo mismo, pero ha dicho, mi pecado es muy grande, pero el amor es mayor. Y por lo tanto puedo esperar confiadamente en Dios. Versículo 11. El diálogo que Jesús tiene con Pilato. Jesús compareció ante el procurador y el procurador le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Una pregunta retórica, por decirlo así. Respondió Jesús, tú lo dices. Y mientras los sumos sacerdotes y los ancianos le acosaban, no respondió nada. Los ancianos, los sumos sacerdotes, con preguntas, con blasfemias, con insultos, lo acusaban. Entonces le dice Pilato, ¿no oyes de cuántas cosas te acusan? Pero él a nada respondió, de suerte que el procurador estaba muy sorprendido. Cada fiesta, el procurador solía conceder al pueblo la libertad de un preso, el que quisieran. Tenía a la sazón un preso famoso llamado Barrabás, un ladrón. Y cuando ellos estaban reunidos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Pues sabía que lo habían entregado por envidia. Mientras él estaba sentado en el tribunal, le mandó decir a su mujer, no te metas con este justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por su causa. Pero los sumos sacerdotes y los ancianos persuadieron a la gente para que pidiese la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Y cuando el procurador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Respondieron, a Barrabás. Le dijo Pilato, ¿y qué voy a hacer con Jesús, el llamado Cristo? Le dijeron ellos, sea crucificado. ¿Pero qué mal ha hecho?, preguntó Pilato, mas ellos seguían gritando con más fuerza, que sea crucificado. Entonces Pilato, viendo que nada adelantaba, sino que más bien se promovía el tumulto, tomó agua, se lavó las manos delante de la gente, diciendo, inocente soy de la sangre de este justo, vosotros veréis. Y todo el pueblo respondió, su sangre sobre nosotros y nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás. Aquí vemos lo que está aconteciendo con Pilato y con Barrabás. Aguárdenme un segundito, que hay un ruido ahí que está perturbando, a ver si puedo cerrar la puerta y evitar un poco el ruido. Y después dice, de azotarle, se lo entregó para que fuera crucificado. De manera que aquí ven lo que acontece con el juicio. ¿Qué hace Pilato? Para Pilato está frente a una realidad tan grande, a una verdad tan importante, que se lava las manos. Y esto de Pilato aparece en la historia de la humanidad. Muchos, frente a la verdad y ante la cruz y ante el misterio de Dios, prefieren lavarse las manos. Es decir, tratan de salir de la situación porque, por decirlo así, este bulto, ¿no? esta realidad me resulta pesada, me compromete demasiado, me puede traer algún problema, y la esposa le había dicho no te metas con él. Entonces, en vez de, en honor a la verdad, tomar la decisión de decir no hay motivo para dar una condena, no lo hace. Dice entonces que lo manda a azotar, se lo entrega para que fuera crucificado. Del versículo 27 en adelante van a coronarlo de espinas. Habíamos visto que es el rey, que así entra en Jerusalén, que entra entre aclamaciones, que el pueblo lo vitorea, que hay una importante multitud que reconoce que este rey viene de esta manera humilde y sencilla, montado en un burrito. Pero ahora los que lo tienen allí van a burlarse de él, van a burlarse de la manera más cruel, ¿verdad? Le pusieron sobre su cabeza, en su mano derecha una caña y en su cabeza una corona de espinas,
y doblando la rodilla delante de él le decían en burla: «Salve, rey de los judíos». Y después de escupirle, tomaron la caña y le golpeaban en la cabeza. Cuando se hubieron burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y le llevaron a crucificar. Cuánto sufrimiento ha padecido el Señor, cuántas injurias, cuántos ultrajes, cuánta injusticia. ¿Y cómo estamos todos nosotros involucrados en esta realidad? ¿Cómo a veces no nos damos cuenta que esto que aconteció tuvo misteriosamente como trasfondo el pecado del hombre, el pecado de todos los hombres? Al salir encontraron un hombre de Cirene, esto viene en el versículo 32, llamado Simón, y le obligaron a llevar la cruz. Llegando a un lugar llamado Gólgota, es decir, Calvario, le dieron a beber vino mezclado con hiel, pero él, después de probarlo, no quiso beberlo. Una vez que lo crucificaron, dice, se repartieron sus vestidos y echaron a suertes, y se quedaron sentados allí para custodiarle. Sobre la cabeza pusieron por escrito la causa de su condena. Recuerden que es condenado por ser blasfemo, pero en definitiva esa es la condena que pesa en la comunidad judía. Pero esto para los romanos no tiene demasiado peso. En cambio, ¿cómo es que hacen que los romanos entren en esto? Recuerden que hay uno de los evangelios que dice, este se hace igual al César. Si tú no lo condenas, entonces eres enemigo del César. De manera, tenían que hacer que los romanos entraran en esto, porque el mundo religioso judío para los romanos no era una cosa tan comprensible. Lo que los romanos querían era que no hubiera disturbios, que no hubiera tumultos, como dice aquí Pilato. Cuando ve que la cosa se complica, cuando ve que hay tumultos, cuando hay disturbios, entonces tratan de que las aguas se calmen. Y si a veces para calmar esas aguas tienen que tomar medidas como estas, las hacen. Al salir encontraron a Simón de Cirene. ¿Qué es lo que carga Simón de Cirene? ¿La cruz completa o solo un travesaño de la cruz? Los estudiosos coincidirán que seguramente habrá cargado uno, ¿verdad? El travesaño horizontal de la cruz. Y lo lleva allí al Calvario, le dan a beber vino mezclado con hiel, pero él después de probarlo no quiso beberlo. Las cosas que entregaban a los que iban a crucificar estaban vinculadas a que pudieran soportar un poco más el sufrimiento, porque en realidad morían por asfixia. Por eso, cada tanto, apoyándose en ese lugar donde el clavo estaba, trataban de, diríamos, como impulsarse hacia el cielo para poder tomar aire, para que pudieran tomar aire. Y de hecho, por eso cuando llegan los soldados, al que está muerto lo traspasan con la lanza y a los otros que no, les parten las piernas. ¿Por qué? Porque no podrían ya buscar más aire. Era una muerte violenta, trágica, con la que se trataba de educar al pueblo judío para que temiera. Y por eso estaban vistas las crucifixiones. Los crucificados eran una fuerte amenaza para todo aquel que se quisiera oponer al imperio. Y sobre su cabeza hay, diríamos, está fijada allí la causa de su condena según los romanos. Este es el rey de los judíos. O sea que ponen una condena, una causa de condena que es profética, porque verdaderamente es el rey de los judíos. Los que pasaban por allí le insultaban meneando la cabeza y diciendo: tú que destruyes el santuario y en 3 días lo levantas, sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios y baja de la cruz. Ven, las tentaciones del desierto están aquí también. Muéstranos tu poder, muéstranos tu grandeza, muéstranos que eres el Hijo de Dios, muestra que tú tienes un poder que puede ser capaz de bajarte de la cruz. Y el camino de la obediencia del Hijo es un camino por amor. Es decir, que no quiere realizar aquello que supone que muestra su misterio de ser Dios como para tratar de complacerlos, sino que quiere vivir
la obediencia a la voluntad del Padre. Y en este caso ha comprendido que el camino de la salvación que el Padre ha diseñado para él es el camino que va por el sufrimiento, por ese siervo sufriente de Yahvé. Es el que, siendo justo, muere por los injustos. Es el que aquel que está en total comunión con Dios muere por aquellos que están alejados de Dios. Y en esto, ¿qué realiza? La reconciliación. Alcanza el perdón para los que están alejados. Rompe los muros de división. Jesucristo realiza esta obra en él porque es el único justo. Y siendo que es el único justo, es el único que puede entregarse. ¿Por qué? Porque evidentemente, ¿quién estaba en condiciones de reparar la ofensa hecha a Dios? Solo Jesucristo, su Hijo. Y por eso es Cristo el que se entrega. Al pie de la cruz están nuevamente las tentaciones. Bájate de la cruz. A otro salvó y a sí mismo no puede salvarse. Rey de Israel es, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. Ven, muéstranos quién eres, muéstranos tu poder. Utiliza el poder que tú tienes para convencernos a nosotros de lo que tú eres. Tremenda tentación. Ha puesto su confianza en Dios, que ahora lo salve él, si es verdad que le quiere, ya que él dijo: soy hijo de Dios. Las tentaciones no solo están en el desierto, no solo están en Pedro cuando no quiere que suba a Jerusalén, sino que también están ahora al pie de la cruz en todos aquellos que ven esta escena terrible, pero que la miran desde fuera y la miran movidos por el mal espíritu, que es el que los está conduciendo. Desde la hora sexta hasta la oscuridad, hubo una oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora nona, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, hubo una gran oscuridad. Y alrededor de la hora nona clamó Jesús con fuerte voz: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oírlo, algunos de los que estaban allí decían: a Elías es a quien llama. A Elías es a quien llama. Jesús pronuncia un salmo: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es el comienzo del salmo. Quiere decir que este salmo que Jesús reza en la cruz es un salmo que comienza manifestando el silencio de Dios, pero como acostumbraban ellos a poner la primera frase del salmo, y que esto daba cuenta de que había recitado todo el salmo, este salmo que comienza de esta manera entra inmediatamente en un camino de confianza, de manera que aquel que clama a Dios es escuchado, porque Dios no lo abandona. Y entonces se dan una serie de conmociones cósmicas. El santuario se rasgó, de arriba abajo la tierra tembló, las rocas se hendieron, se abrieron los sepulcros, ¿verdad? Cristo muere, Cristo va a morir allí en el Gólgota. Y fíjense qué interesante esto que dice: enseguida uno de ellos fue corriendo a tomar una esponja, la empapó en vinagre y sujetándola a una caña le ofrecía beber. Aquí ven, ¿no?, para qué bebían el vinagre ese: para calmar los dolores, para tratar de sobrellevar los dolores que tenían. Por eso en el Antiguo Testamento ya se decía: en mi sed me dieron vinagre. Es decir, a la caridad, a lo caro, a lo dulce, a esas cosas que Cristo pone y que Cristo quiere dar, el hombre le opone lo agrio, lo que ha dejado de ser dulce para agriarse. El amor ha tornado en una cosa agria. Bueno, a la caridad, a lo dulce, al amor del Señor, los hombres le ofrecen esto agrio, del vinagre, que es la descomposición de lo dulce. De manera que el Señor desde la cruz sigue entregando amor, y sigue entregando misericordia, y sigue entregando bondad. Había muchas mujeres mirando desde lejos, aquellas que le habían seguido a Jesús desde Galilea para servirles. Ven, discípulas que están con él siempre.
Entre ellas estaba María Magdalena, María la madre de Santiago y José y la madre de los hijos del Zebedeo. Versículo 57. Al atardecer vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que se había hecho también discípulo de Jesús. Aquí aparece uno de esos discípulos de Jesús que no conocemos sus nombres, pero que en un momento sabemos que hay 72 y en otro momento sabemos que hay 120, que en el momento de elegir el sustituto de Judas vemos que se presentan José y Matías, es decir, había discípulos de Jesús, que habían estado con él siempre, que no eran del grupo de los 12 que el Señor había elegido, pero que sí eran discípulos, como en este caso José de Arimatea. José de Arimatea expresa la valentía de un discípulo que ha estado oculto, que ha estado anónimo, pero que en un momento determinado aparece y se deja ver. Y a veces nuestra vida se mueve en esta realidad, ¿no? Muchas veces somos ocultos, muchas veces no queremos hablar de Cristo, no queremos que nos identifiquen con el Señor, no queremos que nos reconozcan como sus discípulos, pero en algún momento de nuestra existencia aparece una situación en donde nos damos cuenta que no hay otra salida, que tenemos que manifestar esta unión que tenemos con Él. Entonces Pilato dio orden de que le entregasen. José tomó el cuerpo, lo envolvió en la sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo. Yo me he preguntado en alguna ocasión lo que habrá pasado por el corazón de José luego que envolvió a Cristo en esa sábana y lo cargó. ¡Qué misterio! ¡Qué misterio! ¿Cuántas cosas habrán pasado por su corazón y por su mente? ¿Cuánto agobio por lo que está viviendo en cuanto al sufrimiento? Y cuánta comunicación de amor que el Señor tiene para con él por este gesto que ha tenido. Dice que hizo rodar una gran piedra hasta la entrada del sepulcro y se fue. Estaba allí María Magdalena y la otra María sentadas frente al sepulcro. Y la parte final de este capítulo 27 es la custodia del sepulcro. El otro día, el siguiente a la preparación, los sumos sacerdotes y fariseos se reunieron ante Pilato y le dijeron: Señor, recordamos que ese impostor dijo cuando aún vivía: a los 3 días resucitaré. Manda pues que quede asegurado el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos, lo roben y digan luego al pueblo: resucitó de entre los muertos, y la última impostura sea peor que la primera. Pilato les dijo: tenéis una guardia, id, aseguradla como sabéis. Ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Los temores que tenían, porque los anuncios de Cristo se habían ido cumpliendo. Y cada vez que el Señor les había anunciado algo, luego ellos veían que se cumplía. Hay una explicación del padre Loring, de feliz memoria, que me parece que ayuda y mucho. Dice que hay 2 posibilidades después que Cristo murió. Una es que los cristianos se robaran el cuerpo, como ellos dicen aquí. Otra es que se lo robaran los judíos. Porque la situación podría ser esta: los discípulos salen a anunciar la resurrección de Cristo y entonces los judíos sacan el cuerpo y dicen: no, acá está muerto, no resucitó. Y la otra alternativa es que el cuerpo de Cristo lo hubieran robado los cristianos. Y aquí hay que preguntarse si todos ellos iban a morir por una mentira. Si se hubieran robado el cuerpo cuando cada uno de ellos tuvo que estar frente a sus verdugos para morir de diversa manera, como mártires, crucificados, cortándoles la cabeza, ¿cómo fueron capaces de mantener esa confesión que ellos hacían? Jesucristo ha resucitado. Solamente porque estaba resucitado. Porque todos ellos, no hubo uno que de pronto dijo: no, yo por esta mentira no muero. Si el cuerpo lo tenemos nosotros. El cuerpo de Cristo no apareció. Y a pesar de que la National Geographic todos los años trata de ver si encuentra una cueva que dice que allí está el cuerpo de Cristo, lo cierto es que el cuerpo de Cristo no apareció. ¿Y por qué no apareció? Porque está resucitado. Y la resurrección de Cristo es la mejor noticia que recibe el mundo.
Y por eso nosotros somos depositarios de esta verdad que debemos comunicar. Hoy nos quedamos en el sepulcro. El Señor ha muerto, ha descendido al misterio de la muerte. Es un gran misterio. Ha descendido al misterio del cuerpo y su alma se han separado y las dos han permanecido unidas a su divinidad para experimentar el misterio de la muerte. La muerte de Cristo fue una muerte real. ¿Y qué es lo que especialmente delata esta muerte? Su amor. ¿Hasta dónde llegó el Señor? Porque te ama a ti. No lo mires de manera general, míralo personalmente tú. Así te ha amado el Señor. Y por eso aquel que no tenía que morir, aquel que era justo, aquel que era santo, toma tu injusticia, tu pecado, tu indignidad y lo carga en el madero, entregándose por ti, por mí y por todos los hombres de todos los tiempos. Alabado sea Jesucristo. Te bendigo y mañana estaremos concluyendo este capítulo 28, mañana, de San Mateo. Concluimos el Evangelio según San Mateo. Durante un mes hemos recorrido este Evangelio, un capítulo por día, para en un mes leer un Evangelio. Qué lindo poder leer un Evangelio, poder decir, he leído el Evangelio completo y ahora le pido al Señor que toda esa vida divina que he podido constatar en este Evangelio por la acción del Espíritu Santo en mí, que me fecunde, que me vuelva un gozoso servidor y discípulo de Cristo, que anuncia a tiempo y a destiempo el misterio del amor del Señor. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.